en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Su servidor de siempre, Alfredo Cubas Barahona, les da la más cordial bienvenida. Hoy, viernes 1 de marzo, tenemos un tema de lujo. Me acompaña mi asistente Tatiana Arteaga. Muy buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, don Alfredo. Contenta de estar nuevamente acá en Radio Noticias Costa Rica. Enviamos un saludo a todos nuestros fieles oyentes. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante, el dopaje en los deportes. Y esto, Tatiana, en el marco de los 10º Juegos Deportivos Centroamericanos. Comenzamos el 3 de marzo y terminamos el 17 de marzo. ¿Por qué no nos hablas un poco más sobre esta actividad? Así es, don Alfredo. Los 10º Juegos Deportivos Centroamericanos se llevarán a cabo en Costa Rica entre el 3 y el 17 de marzo de este año. Será la primera vez que el país organice este evento regional, cuya sede principal será la ciudad de San José. En un entorno cada vez más competitivo, los deportistas luchan incansablemente por ser los mejores en su disciplina. Para lograrlo, entrenan diariamente, muchas veces sacrificando sus vidas familiares y sociales. Nada es demasiado sacrificio con tal de obtener la presea añorada y ser el mejor. Pero ¿qué sucede cuando el deseo desmedido por ser el mejor traspasa los límites de la ética? ¿Es justificable recurrir a sustancias prohibidas con el fin de mejorar el rendimiento? ¿Qué medidas se tomarán en los 10º Juegos Deportivos Centroamericanos para evitar el dopaje en los competidores? De este tema nos va a hablar nuestro invitado de hoy, el doctor Félix Murillo Morales, microbiólogo, exmiembro y fundador de la Comisión Nacional Antidopaje. Así es, Tatiana, nos acompaña el día de hoy el doctor Félix Murillo Morales, microbiólogo y exmiembro de la Comisión Nacional de Antidopaje, una autoridad en el tema. Muy buenas tardes, doctor Félix Murillo, y bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Realmente me siento muy contento de estar con ustedes, don Alfredo, en Radio Noticias Costa Rica, para tratar de dar explicación a algunos de los temas que se plantearon al inicio del programa y de otros que posiblemente saldrán con el mismo y que posiblemente van a enriquecer el conocimiento de mucha gente que se pregunta asuntos sobre el dopaje en el deporte. Así es, don Félix, y hablando precisamente del dopaje, ¿por qué no le decimos a muchos de nuestros radioescuchas que sin duda alguna se estarán preguntando qué es en sí el dopaje? Mire, el dopaje, de acuerdo a lo que está establecido por la Agencia Mundial Antidopaje, es la utilización de sustancias que están prohibidas en una lista que tienen para el efecto y los métodos también prohibidos. Sin embargo, a mí esta simple explicación no me agrada mucho. Y desde hace muchísimos años, dando charlas sobre este asunto, hice una explicación diferente y la voy a decir ahora. El dopaje es la utilización antes, durante o después de un evento de sustancias que tienen el fin de mejorar el rendimiento físico en forma artificial y que son capaces de provocar en muchísimos casos adicción y enfermedad. Esto para mí explica el problema del dopaje. ¿Cuáles serían estas sustancias más comunes de las cuales algunos de los deportistas hacen uso antes, durante y después de sus competencias, doctor Félix? Esto depende del tipo de deporte que estén practicando. Por ejemplo, en eventos de resistencia, generalmente utilizan sustancias del grupo de los estimulantes como efedrina, pseudoefedrinas, anfetaminas, benzedrina, catina, etcétera, etcétera,
Pero también en la actualidad están acompañando esta utilización con eritropoyetina, que es una hormona que aumenta la cantidad de sangre, y también transfusiones sanguíneas que han estado haciendo. Eso en el tipo de deporte que es de resistencia, como puede ser el fútbol, puede ser el atletismo de resistencia, y en las pruebas de velocidad, como las de 100 metros, levantamiento de pesas, ciclismo de pista, en estos los atletas utilizan otras cosas, que son por lo general los esteroides anabólicos, que es otro grupo de sustancias derivadas de hormonas del hombre, como la testosterona, que tienen efectos contundentes para mejorar la masa muscular, que al mismo tiempo, con la velocidad que tienen, como son deportes cíclicos, producen lo que se llama aumento de la potencia. En otras palabras, fuerza por velocidad igual potencia. La velocidad, que también en realidad es rapidez, como se debería llamar, es hereditaria. Entonces, para tener más potencia, usted lo que aumenta es la fuerza. Y la fuerza se puede aumentar a través de lo que se llama la actividad física en un gimnasio, pero acompañada también de sustancias como la testosterona, nandrolona, etcétera, que hace que se aumente la masa muscular. Una masa muscular mucho más gruesa, más grandota, va a dar mucha más fuerza. Esto es, en resumen, lo que generalmente se utiliza. Hay otros deportes, como los de precisión, como el caso del tiro al arco, inclusive los que necesitan bajar de peso, como en el boxeo, en las pesas también, utilizan diuréticos, beta bloqueadores, para disminuir mediante una diuresis lo que es la frecuencia cardíaca. Y entonces la bajan, qué sé yo, de 60 a 70 a unos 40, 45 pulsaciones por minuto y van a tener mejor puntería. Y en otros casos, una persona que necesita bajar peso para dar el de la categoría en el levantamiento de pesas o en el boxeo, entonces usa diuréticos y de esa forma lo baja en una forma que no debería ser. Y luego, cuando pasa el pesaje, se recupera y entonces tiene el peso de otra categoría y él está en una inferior. Aproximadamente en 2 días comienzan aquí en Costa Rica los 10º Juegos Deportivos Centroamericanos, este magno evento. ¿Qué controles antidopaje específicamente se llevarán a cabo en Costa Rica durante la celebración de estos Juegos Deportivos? Mire, me consta porque yo tengo ciclistas que van a participar en este evento, que desde hace varios meses han venido haciendo un control que se llama control fuera de competencia. No necesariamente todos los controles se tienen que hacer al final de una competencia. Más bien ahora la Agencia Mundial Antidopaje está diciendo que lo ideal es hacer el 85% de los controles fuera de competencia. ¿Por qué? Porque ahí es el momento en que están usando la mayoría de los atletas las sustancias prohibidas para llegar lo mejor posible al evento. Y luego, cuando no las están usando, ahí mismo van a salir negativos, que era más o menos el caso que tenía Lance Armstrong, que posiblemente después veremos. Y también sé, porque en estos días he tenido ya contacto sobre eso, van a hacer bastantes pruebas. No quieren decir cuántas, pero sí hay una gran cantidad de dinero para poder hacer muchísimas pruebas en este evento tan increíble que por primera vez lo va a hacer nuestro país. Gracias. Tatiana, tienes una pregunta para don Félix. ¿Se informa previamente a los deportistas el momento o fecha en que se les realizará el control antidopaje? En esto hay las dos cosas. En una competencia, cuando está realizando la competencia, nadie sabe a quién le van a hacer la competencia, el control antidopaje. Le llegan de sorpresa generalmente a gente que ha ganado medallas, otros que han demostrado actividad
fuera de lo normal, comportamientos totalmente diferentes a los que deben ser de un atleta. Esto en la competencia, pero también se le puede avisar cuando se le hace en el momento en que están haciendo el seguimiento. La Agencia Mundial tiene un sistema que se llama seguimiento, donde el atleta tiene que informar dónde está día a día. Y lo llaman y le dicen, mire, le vamos a hacer el control hoy en la tarde en tal lugar y listo. Él tiene que estar ahí. Si no está, se da como un presunto positivo y se le pone una X. Cuando tienen 3 de estas seguidas en un año o alternas, se da como un positivo y tiene un castigo igual que estuviera positivo por 2 años. Eso es lo que les ponen de castigo. En este caso, don Félix, ¿quiénes serían los encargados, los llamados a efectuar estos controles en los deportistas? Y también quería preguntarle cuán efectivo podría ser si se le avisa al deportista con anticipación que pues, se le va a realizar la prueba. Bueno, todos los atletas, todos, por lo menos cuando hacen la licencia de su respectivo deporte, ahí dice que se someterán al control antidopaje o sanguíneo en el momento en que así lo requiera la federación respectiva. O sea que no tienen por qué decir que no, ni que a mí, ni nada de eso. Normalmente estos controles los hacen la Comisión Nacional Antidopaje del Comité Olímpico, en este caso. Porque no entiendo todavía la razón por qué la Comisión Nacional Antidopaje, que está establecida por las leyes de nuestro país en este momento, no está funcionando como debería estar funcionando. Entonces el Comité Olímpico, porque también así lo faculta la Agencia Mundial Antidopaje, que cuando el Estado no la tiene, esa comisión funcionando bien, el Comité Olímpico en forma momentánea puede hacerse cargo de los controles antidopaje. Entonces en este momento hay una comisión antidopaje del Comité Olímpico Nacional, que será la encargada, junto con todos los que son los chaperones y toda la gente, para poder hacer el control antidopaje efectivo. ¿A partir de cuándo se inician aquí en Costa Rica los controles antidopaje? Bueno, según la historia que yo tengo, el primer control antidopaje se hizo en el año 1984 en un evento de veteranos en el deporte del ciclismo específicamente, y hubo un caso que salió positivo en esa época por efedrina, pero al ser la primera vez que se estaba implementando esto y que era una persona de mucha edad y se comprobó que tenía problemas gripales y todo esto, se perdonó en esa época porque fue para mí el primer control. Me acuerdo que ese reglamento de control antidopaje se hizo en una hojita, se estableció cuál laboratorio se iba a aceptar. Fue un laboratorio nacional, laboratorio de toxicología del hospital psiquiátrico, y ahí el doctor Benjamín Mejía, que estaba encargado de eso, que es toxicólogo y en esa época muy interesado en el control antidopaje, realizó esas pruebas. Luego aparece ya en el 85, un poquito como que se quería hablar más de eso. En el 86 se hacen controles, en el 87 se dan los primeros casos positivos ya que fueron objeto de castigo por parte de la Federación Costarricense de Ciclismo, porque antes de eso ningún deporte, hasta donde yo conozco, hizo un solo control antidopaje. Le tocó al ciclismo empezar con esto y de ahí en adelante lo ha seguido haciendo. Así que eso es lo que yo tengo. Doctor, ¿puede un deportista burlar los controles antidopaje? El control antidopaje, cuando se está haciendo, sea fuera de competencia o en competencia, no hay forma de que un atleta pueda engañar a la persona que está encargada del control. No lo puede hacer. No hay forma de que le pueda quitar sustancias o poner sustancias a nadie. Pero, aquí viene y usted tiene una pregunta. Así es. Han habido deportistas en la historia quienes han sido acreedores de medallas
olímpicas incluso, a quienes se les ha descubierto en el futuro después de habérseles otorgado el máximo premio, pues que utilizaron sustancias no apropiadas antes, durante y después, bueno, antes y durante en este caso, en su competencia. Entonces, ¿cómo podríamos decir que no hay forma de burlar estos controles? Bueno, yo quiero volver a explicar lo siguiente. En la mesa del control antidopaje no hay forma, pero, como decía yo, pero antes de eso sí hay posibilidades. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos deportes que no tienen el pasaporte biológico, que es una cantidad de parámetros bioquímicos que se le piden al atleta para controlar que no haya picos exagerados ahí. En esos deportes simplemente lo que hacen es usar, por ejemplo, testosterona. Logran la masa muscular, nadie les hace un control, es ilegal, todo lo que usted quiera, pero nadie los pudo controlar. Cuando ya vienen las competencias, esa gente se hace los exámenes y se dan cuenta de que están normales, pero al máximo de su condición física a través de la droga. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Lance Armstrong y todos estos muchachos que se han dopado. Lamentablemente, algunos son pues más inteligentes, si es que se puede llamar inteligencia entre la sinvergüenzada del dopaje, que lo hacen a través de controles biológicos, porque otros se les pasa la mano y cuando viene el día de la competencia, ellos creyendo que estaban normales, se les pasó y ahí los agarran. ¿En qué disciplina deportiva es más frecuente el uso de sustancias prohibidas, doctor Murillo? Mire, esa pregunta me la han hecho muchísimas veces y todos esperan que uno diga el ciclismo, porque resulta que los ciclistas son los más malos deportistas que existen, según dicen los otros señores de otros deportes. En nuestro país hay más de 34, 35 federaciones de deporte. Entonces, las otras 34 fueron, son manejadas por ángeles y arcángeles, y el ciclismo solo por los mismos demonios. Yo por lo menos no creo que eso sea así. Lo que ha pasado es que en el ciclismo se han realizado grandes cantidades de controles antidopaje, pero son cantidades, mientras que en los otros deportes prácticamente no se hacen. Y pongamos el caso de nuestro país. El ciclismo hace controles y no siempre. En la Vuelta a Costa Rica, vueltas especiales, vueltas de la juventud femenina, y campeonatos nacionales. Pero en el resto no se hace, ni tampoco se hace fuera de competencia, que sería lo ideal. Bueno, eso es el ciclismo, que hace algo. El fútbol ha estado haciendo controles ahora un poquito más. Y los otros deportes, uno nos explica qué es lo que pasa. Por ejemplo, el atletismo. Son competencias todos los domingos, cantidades de muchachos y muchachas corriendo. Y yo nunca sé que hayan hecho un control antidopaje. Sí, quisiera preguntarle, doctor Murillo, ¿cuáles serían las sanciones o las medidas disciplinarias que se le aplican al deportista que resulta positivo en los controles antidopaje? Bueno, lo primero que hay que decir que hay que confirmar el control antidopaje. No sé si después viene la metodología de cómo se hace el control, pero una vez que se ha confirmado un caso positivo, la Agencia Mundial estableció 2 años para la primera vez y de por vida en la segunda, más que merecido. Hace unos años era una cosa tan ridícula lo que pasaba, que por ejemplo, en el ciclismo encontraba el control, digamos, había un positivo y le ponían 3 meses de castigo. Y resulta que en esos 3 meses eran enero, febrero y marzo, cuando no había competencias ni nada por el estilo. Entonces, el muchacho era como si nunca lo hubieran castigado.
Otros deportes, me acuerdo que es histórico, y siempre he dicho que Maradona nunca hubiera salido positivo si hubiera vivido en Costa Rica. Porque aquí hubo un caso, o dos, de un equipo de fútbol que se fugaron del control. Eso está claro, es positivo. Pero resulta que después la federación dijo que el castigo máximo que le podía poner era que pagara 500,000 colones y al día siguiente podía jugar. Entonces, por eso digo que Maradona nunca lo podían haber castigado aquí. Lance Armstrong posiblemente tampoco. Doctor Félix Murillo, nos está venciendo el tiempo y nos quedan escasos 2 minutos en esta entrevista. Quisiera concluir, doctor Murillo, preguntándole qué acciones concretas se llevan a cabo en Costa Rica en la lucha contra el dopaje deportivo. Bueno, mire, fueron 30 años de luchar con esto. Se buscó en cierta forma, o se hizo la Comisión Nacional, se establecieron controles en juegos nacionales, se hicieron cantidades de información, todo muy bien, estuvo funcionando excelentemente. Después decayó porque hubo un periodo de oscurantismo, como digo yo, del año 98 y 8 años después, en el cual los controles, no sé la razón, pero el Instituto del Deporte de esa época los clausuró de una forma, no entiendo, no le pongo palabra. Sin embargo, después vino la Agencia Mundial, me tocó hacer adecuar el reglamento nacional de acuerdo a las normas de la Agencia Mundial Antidopaje, lo aceptaron, quedó ya igual a la Agencia Nacional, con la bendición de la Agencia Mundial Antidopaje, se firmó el convenio internacional, o la ratificación del convenio internacional contra el dopaje en el deporte. Y eso permite que Costa Rica ya tenga las armas para que le designen a esa comisión un dinero, un presupuesto del Estado para que pueda hacer controles y seguir adelante. Creo que eso ya lo que queda es esa parte. Muy bien, amigos y amigas, en Radio Noticias Costa Rica hemos conversado el día de hoy con el doctor Félix Murillo Morales, microbiólogo y exmiembro de la Comisión Nacional de Antidopaje. El tema del cual conversamos el día de hoy, el dopaje deportivo. Tatiana, hemos llegado al final de una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Sí, bueno, encantada de haber estado aquí hoy. Los esperamos el próximo viernes con otro interesante tema. Don Félix, sus últimas impresiones. Muchísimas gracias y que ojalá que programas como este se sigan dando, porque este tema no es solo de los deportistas, sino también de los padres, porque realmente después de un dopado viene un drogado y muchas veces en eso terminan muchos atletas. Agradecemos a don Félix por su tiempo y sus aclaraciones en este interesante tema. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera en una siguiente edición. Dios mediante. Muy buenas tardes. Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica. RNCR Radio Noticias Costa Rica. Miembro de la Comisión Nacional de Antidopaje, una autoridad en el tema. Muy buenas tardes, doctor Félix Murillo, y bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Realmente me siento muy contento de estar con ustedes, don Alfredo, en Radio Noticias Costa Rica, para tratar de dar explicación a algunos de los temas que se plantearon al inicio del programa y de otros que posiblemente saldrán con el mismo y que... En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona.
Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Su servidor de siempre, Alfredo Cubas Barahona, les da la más cordial bienvenida. Hoy, viernes 1 de marzo, tenemos un tema de lujo. Me acompaña mi asistente Tatiana. Ser el mejor traspasa los límites de la ética. ¿Es justificable recurrir a sustancias prohibidas con el fin de mejorar el rendimiento? ¿Qué medidas se tomarán en los 10º Juegos Deportivos Centroamericanos para evitar el dopaje en los competidores? De este tema nos va a hablar nuestro invitado de hoy, el doctor Félix Murillo Morales, microbiólogo, exmiembro y fundador de la Comisión Nacional Antidopaje. Así es, Tatiana, nos acompaña el día de hoy el doctor Félix Murillo Morales, microbiólogo y ex centroamericanos se llevarán a cabo en Costa Rica entre el 3 y el 17 de marzo de este año. Será la primera vez que el país organice este evento regional, cuya sede principal será la ciudad de San José. En un entorno cada vez más competitivo, los deportistas luchan incansablemente por ser los mejores en su disciplina. Para lograrlo, entrenan diariamente, muchas veces sacrificando sus vidas familiares y sociales. Nada es demasiado sacrificio con tal de obtener la presea añorada y ser el mejor. Pero ¿qué sucede cuando el deseo desmedido por... Arteaga? Muy buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, don Alfredo. Contenta de estar nuevamente acá en Radio Noticias Costa Rica. Enviamos un saludo a todos nuestros fieles oyentes. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante, el dopaje en los deportes. Y esto, Tatiana, en el marco de los 10º Juegos Deportivos Centroamericanos. Comenzamos el 3 de marzo y terminamos el 17 de marzo. ¿Por qué no nos hablas un poco más sobre esta actividad? Así es, don Alfredo. Los 10º Juegos Deportivos